Bienvenidos a Clarity Mental Flow. Hoy está con nosotros Ana Lucía Castelo, es psicóloga y coach en liderazgo positivo, es conferencista, es autora de un libro que se llama El cactus de la felicidad y vamos a estar platicando de burnout. Básicamente algo que hemos estado navegando todos en algún momento de nuestras vidas y cómo eso impacta las decisiones que tenemos, cómo impacta nuestra vida personal y obvio la vida profesional, cómo influye en nuestras decisiones, pero sobre todo nos va a decir cómo poder tener herramientas concretas para poder diagnosticar en dónde estamos parados en el tema y cómo podemos darle un enfoque diferente con un método de 3 pasos que son muy importantes para llegar a la claridad mental. Quédate, ya no me extiendo más y gracias por estar aquí. Hola, soy Carla Montes, bienvenidos a Clarity Mental Show, un podcast en donde queremos abonar a la conversación que tiene mucho que ver con la claridad que puedes alcanzar. Estoy convencida que la claridad mental no es un estado que esperas a que te llegue, sino que es un diseño que tú puedes alcanzar a través de diferentes herramientas que vamos a explorar en este podcast. El día de hoy nos acompaña Ana Lucía Castelo, es psicóloga y coach en liderazgo positivo. El día de hoy vamos a explorar un tema que compartimos todos en común. Somos seres funcionales que vamos por la vida con esta careta, si lo quieres llamar así, de una productividad positiva, pero al mismo tiempo estamos fragmentados por dentro. Hay una saturación digital, hay una saturación mental y de eso y mucho más vamos a platicar el día de hoy. Ana Lucía, muchísimas gracias. Carla, a ti muchísimas gracias por la invitación a tu podcast y encantada de estar aquí. Gracias. Oye, cuéntanos en dónde estamos el día de hoy en este término de la saturación digital o esta hiperproductividad tóxica que todos tenemos. Bien, yo creo que lo dijiste perfecto, que la palabra clave es saturación. Vivimos en el famoso multitasking, que la realidad es que ni existe. No existe el multitasking o la multitarea en español, sino lo que hace el cerebro es estar constantemente cambiando de tarea rápidamente, ¿no? Entonces, mientras tú crees que estás siendo hiperproductivo por estar haciendo muchas tareas al mismo tiempo, la realidad es que luego está ese vacío o está esa sensación de que, pues la realidad es que no estamos avanzando tanto. Tú crees que avanzas, pero al término del día está esa sensación de, oye, me faltó un poco más, me faltó esto, y la realidad es que pues solo sucede esa carga mental, ¿no? Porque para el cerebro es como imagínate, ¿no? Como correr un maratón físicamente, pero en el cerebro pues está ese ejercicio que es mucha carga mental, ¿no? ¿Y en qué punto estamos ahorita? Yo diría que lo estamos normalizando. Ahorita dijiste burnout, estrés. Pues allá afuera yo me he encontrado términos como, bueno, pues es el pan de cada día. Okay. Pues clientes, colaboradores, equipos, porque trato tanto con equipos como con líderes, ¿no? Y la carga mental es diferente, no es la misma tener gente a tu cargo a una persona pues más operativa, ¿no? El estrés se vive de manera diferente, pero al final se normaliza. Entonces me he dado cuenta que luego el estrés está como una palabra muy, ay, el estrés, pues vivimos estresados todos, o un día más estresante, jaja, entonces como que muy normalizado. Okay. Y la realidad es que sí es peligroso. Oye, y dijiste algo ahorita súper importante, que cuando termine el día puedes caer en la tentación, o bueno, llega la noche y entonces estás un poco como autoflagelándote. Sí. Debí de hacer más, me equivoqué, ¿por qué contesté así? Este tipo de como loops mentales o bucles mentales que no terminas de cerrar y se acumulan al día siguiente y entonces despiertas y otra vez estás cansado. Entonces, ¿qué pasa al término del día? O sea, ¿qué podemos hacer ahí? Descargarte mentalmente, porque, sabes, más allá de tener pendientes, voy a decir 10 pendientes. Tenías 10 pendientes en el día y probablemente hasta los anotaste, los tienes muy organizados en tu mente, en papel o en tu dispositivo. O sea, ahí los tienes tus 10 pendientes, por decir un ejemplo, y probablemente los cumpliste o cumpliste 8, cumpliste 5, llega el término de la noche
Y en esa flagelación, más allá de literalmente pendientes, es esa exigencia o a veces como esa hiperexigencia. Entonces esa exigencia te lleva a, de nuevo, esa sobresaturación mental o esa como ese pendiente contigo mismo o ese compromiso no cumplido de decir, bueno, no alcancé, no me dio el tiempo o debí haber administrado mejor el tiempo. Ay, es que me quedé platicando con esta persona, o es que me tomé este descanso y no debí haber tomado este descanso. Ay, es que cociné y mejor me hubiera pedido y me hubiera ahorrado el estar cocinando. Y entonces empieza como todas esas, ya contigo mismo, esa exigencia o esa sobresaturación, ¿no? Entonces es más la carga mental que realmente la carga operativa o productiva per se. O sea, es más como lo que te dices a ti mismo o a ti mismo. Oye, y desde tu experiencia, ¿crees que existan herramientas que podamos implementar desde desde antes de que empiece el día? O sea, un poco planear. Por supuesto que, a ver, aquí entra el tema de qué es lo importante y qué es lo urgente, y nos la pasamos haciendo cosas urgentes. Pero, ¿cómo podemos las personas en el ámbito profesional desarrollar herramientas que te permitan como reaccionar? No, ni siquiera reaccionar. Sí, esa palabra ni siquiera es tan buena, ¿eh? Exacto. Ahí te voy a decir por qué, ¿verdad? Ajá. A ver, entonces, ¿cómo lo podemos navegar? Hay dos palabras y pareciera que van en la misma cazuela, pero son completamente distintas. Una es reaccionar y otra es responder. Yo puedo reaccionar ante la vida, me gritó mi jefe, o yo soy jefe y le grité a mi colaborador, el cliente me canceló, tuve que retrabajar esta entrega, no hicieron lo que les pedí, no sé descargar el trabajo, entonces ya pues, se quedó todo sobre mí. Puede haber como N cantidad de situaciones que vamos reaccionando ante, pues, minuto a minuto, ¿no? Y el reaccionar, como dice la palabra, tiene más que ver con un impulso más de instinto, ¿no? O sea, voy reaccionando como, pues es más como de tal cual, pues no, más instintivo, pues. Por ejemplo, ¿no? Si voy en la calle y pues alguien pasa, bueno, me detengo, o sea, como que más de índole, más instintivo, pues. Y más de supervivencia, pues, ¿no? Como que lo primero que se te viene a la mente y reaccionaste, y a veces cuando reaccionamos luego nos arrepentimos de nuestra reacción y ya que ahora sí ya lo procesé, empiezan las lamentaciones o empieza como el aprendizaje, hubiera hecho, y bueno, ¿no? Y el responder, como digo, eso es reaccionar. Y la otra palabra, responder, es cuando ya hay un filtro, si lo queremos ver así, ¿no? Aquí en la cabeza está un filtro, un pequeño filtro, pues cognitivo, ¿no? O sea, donde hay un proceso tal cual cognitivo, donde yo, pues hay un pensamiento, y antes, como dice la frase, ¿no? Como piensa antes de hablar, bueno, sí, tal cual es justamente eso, ¿no? Dar un paso atrás y empezar a, bueno, si tienes como un enojo, un estrés, una frustración, ¿no? O me desesperé, bueno, ver como que respiro. O sea, sí hay ciertas técnicas desde lo más sencillo, como ver, permitirte sentir, como ver qué está pasando en mi cuerpo, porque antes de reaccionar impulsivamente, pues respiro, pienso, escucho música o focalizo mi atención hacia otra cosa, y ahora sí ya respondo, ¿no? Okay. Humanamente ya respondo de una manera más asertiva, más constructiva, una mejor manera que me lleve a una mejor consecuencia, ¿no? Entonces, como digo, sí son dos situaciones completamente distintas, ¿no? Me acuerdo un cliente que me decía, ¿cómo puedo controlar mis reacciones? Así me decía Ana Lucía, ¿cómo puedo controlar mi reacción? Y no solo él, como que se me quedó muy grabado su pregunta, pero yo vi que en muchos clientes era como la pregunta favorita, planteada de diferente manera, pero muchos como que esa era la situación que muchos estaban viviendo, ¿no? Y me atrevería a decir que hasta la fecha, ¿no? Como cómo puedo controlar, así como ese autodominio de uno mismo y sin perderme a mí mismo, pues, pero cómo puedo controlar mis reacciones, ¿no? Así me decía mucho. Ajá. Y entonces, pues, pero ya definiendo es que desde ahí, o sea, si ya tú te la vives reaccionando, desde ahí partimos que
pues bueno, esa es la parte que hay que aprender, ¿no? No estar reaccionando siempre, porque si no, pues vas a vivir como reactivo toda la vida. Totalmente. Entonces, pues no se trata de, pues los problemas no se van a ir, sino cómo respondes ante los problemas, ¿no? Fíjate que esta es una de las razones por las cuales comencé este podcast, porque hay datos científicos que avalan muchísimo que la escritura a mano es muy importante para conocer la parte de nosotros que no conocemos. Y hay diferentes técnicas para justo aterrizar y darle ese lugar físico a los pensamientos, poder tener claridad mental en el papel, o sea, como dejar que el pensamiento o la reacción deje de estar en el éter y poderla poner en el papel. Entonces, cuando tú escribes y dices, bueno, a lo mejor podemos poner tú dime si está bien o no, poner en una columna las respuestas automáticas que diste en el día o esas reacciones, y en otra columna lo que a ti te gustaría hacer para la siguiente vez, para que sea una respuesta más pensada. ¿Podríamos hacer un ejercicio así? Sí, buenísimo. Y el escribir, para empezar, el escribir es terapéutico. Te lo digo como escritora, sí, paréntesis, ¿no? Escribí un libro que se llama El cactus de la felicidad. Ahorita nos cuentas de eso. Y sí, encantada, ahí les comparto, porque pues hay muchas también técnicas, conceptos. Por ejemplo, uno de los que quiero compartir ahorita, complementando lo que dices, ¿no? De que, a ver, descarga, escribe, es mindfulness. ¿No has escuchado del mindfulness? Sí. Que es una práctica, más allá de una técnica, una herramienta, es una práctica de vida, ¿no? Y sin entrar en mucha historia, porque pues viene como de la práctica hinduista, budista, o sea, sin ninguna connotación religiosa, sino como la práctica per se, pues lo que es la enseñanza principal es que tú puedas ser consciente de tus pensamientos en el aquí y el ahora. Okay. O sea, el mindfulness, por definición, es esa mente, por eso es full, ¿no? Como esa mente que está llena, a diferencia de como nos dicen, no sé, que te vas allá al Tíbet, de los monjes tibetanos, y dicen que tienes que vaciar la mente. No es cierto, a ver, no existe eso de vaciar la mente. Si vaciaras tu mente, pues o sea, fuera como que ¡pip! Ya estuvieras muerto. Te quedas en blanco. Te quedas en blanco y literalmente ya no hay oxígeno, no hay respiración y así ¡pip! Pues no. Y la realidad es que pues siempre hay pensamientos, siempre hay algo que está sucediendo en nuestro cerebro. O sea, hay conexiones neuronales y siempre hay pensamientos de emoción, siempre estamos reaccionando, siempre hay algo en el cerebro. Entonces no es así como vaciar la mente, ¿no? Justamente mindfulness es esa mente llena, pero consciente. Sí. O sea, consciente de qué está sucediendo ahí, y lo que son los expertos nos dicen es no emitir juicios, sino como observar. Entonces, un poquito con lo del papel que dices, pues como sácalo, ¿no? A ver, llena el papel y haz una lista de todo lo que, todo, descárgalo ahí y déjalo en el papel. Sí. Pues justamente con el mindfulness es como, pues o sea, puedes cerrar los ojos o puedes hacerlo caminando, puedes hacer ojos abiertos, ojos cerrados, sentado. Si te gusta la naturaleza, pues puedes irte a un lugar así de naturaleza y caminar, una montaña. Bueno, a mí que me encanta la naturaleza, de pronto a veces hago eso así con árboles. Pero ser muy consciente justamente de sí, pues sin juicio, sin una etiqueta, sin decir pues es bueno, malo, correcto, incorrecto, simplemente como observar. Y también los expertos dicen contemplar, o sea, como la contemplación, y así como viene el pensamiento, déjalo ir, que se vaya. Viene uno, obsérvalo y se va. Entonces es otra manera de ir vaciando, de ir, o sea, como observando, vaciando, sin juicio, sin estar ahí poniéndole alguna connotación. ¿Por qué pienso eso? ¿Por qué decidí? Ay, así como es pues, el látigo de desprecio, ¿no? Como ahí flagelándonos. Sí. Y esta práctica de mindfulness te ayuda a, pues, o sea, tener más conciencia de tus pensamientos, pero entonces regularte y poder responder. Al final lo que es la claridad mental. Sí. Número uno, ver esa claridad mental, como bien tú nos estás diciendo y como es este podcast. Y segundo,
partiendo de esa misma claridad, pues entonces ya respondes de manera más asertiva, más tranquila, con la cabeza más fría, en lugar de ir así como pues con enojos o frustraciones, etcétera, ¿no? Claro. Entonces el mindfulness es algo que yo recomiendo muchísimo, muchísimo, ¿no? Como que yo recuerdo una alumna que como un año después, o sea, como mucho tiempo después, de pronto recibí un audio y ya ni siquiera sabía ni quién era, ¿no? Pero de pronto creo que ya se quedó con mi teléfono, no sé, pero recibí un audio, un día así X, y agradeciéndome. Una alumna que tuve cuando vivía en la Ciudad de México. Y pues simplemente me agradeció por esa herramienta, porque me dijo: Ana Lucía, yo vengo de una familia de muy enojones, como que todos así bien, mi papá así como que mucho enojo y siempre así muy enojones y muy así de pronto un poco histéricos, y yo también me considero así como que es algo que aprendí y siempre iba reaccionando y como que enojándome, y me di cuenta que con esta herramienta hay una brecha entre lo que pienso, lo que siento y lo que digo, y el hacerlo consciente como que me ayudó a procesarlo de mejor manera y entender mi enojo y responder pues no desde ahí, sino como desde otro lugar. Claro. Entonces me gustó mucho, se me hizo algo muy, muy interesante. Muy bien, entonces, bueno, como primera parte es súper importante saber la diferencia entre responder y reaccionar. Además está súper fácil porque las dos palabras empiezan con R. Y entender la parte de cómo hemos sido educados, que bueno, yo creo que ese es un aprendizaje de por vida, de dónde vienes, cuáles son esos como programas mentales chiquitos que han puesto en tu computadora mental, si lo quieres llamar así, y la responsabilidad que todos tenemos que tener a cierta edad para decir, ok, esto es lo que pusieron en mi casa, pero puedo o no aceptarlo, ¿no? Bueno, el trabajo. Yo me acuerdo de una clienta que tuve que también me dijo: Ana Lucía, cuando empezamos a trabajar así un coaching, me dijo, ya me moría por tener un coach, porque la manera en que yo lidero fue por otros jefes. Entonces yo sé que he lastimado a personas, yo sé que he cometido muchos, sobre todo así se me quedó muy grabado por la parte de lastimar, que he lastimado a muchas personas. Aparte ella lindísima, ¿no? Como que un pan de Dios, así un ángel muy linda, y que me haya dicho he lastimado a personas, me llamó la atención, pero me dijo, es que no sé cómo liderar. He tenido muchos vicios, errores, hábitos de liderazgo, pero pues es porque yo lo aprendí. O sea, yo le he gritado a gente, enojos, como muchas cosas que yo aprendí, pero es como yo aprendí de mis antiguos jefes. Entonces no sé de qué otra manera ser jefa, porque es lo que yo aprendí, pero yo sé que estoy mal. Sé que estoy mal, pero no sé qué herramienta, no sé cómo hacerlo diferente, ¿no? Entonces me encanta estar con, bueno, y ahí fue todo un camino súper interesante, pues, ¿no? Pero partimos de nuevo de esa claridad, de que viene de una educación, ya sea pues de antiguos jefes o de padres o de maestros, desde la escuela, o sea, llámale el contexto que sea, o sea, pero obviamente sí vamos aprendiendo ciertas cosas que nos hace ser como somos, pues, ¿no? Oye, y ahora sí, entrando, digamos, a ese ya detalle concreto, ¿qué pasa ahora, hoy en día, o desde tu experiencia, cómo has visto el ámbito profesional para detectar estos pequeños microhábitos, como que te lastimen, que te sientas mal? ¿Y en qué punto entra el burnout? Si nos platicas de eso. Claro, claro. Pues mira, a ver, uno de los síntomas así o momentitos clave, pues para empezar definamos burnout. Sí, por favor. Como el síndrome de estar quemado. O sea, en español la palabra burnout es estar quemado. O estrés crónico, ¿no? También. Y allá afuera lo escuchamos muy común de que, ay, me siento quemado, ya estoy sobresaturado, tronada, llámale como tú le quieras llamar. Pero cuando ya es una manera crónica, es cuando ya es constante, ¿no? Porque puede ser que tengas un día de sobresaturación y es válido, ¿no? Un día, una semana, ¿no? Que cierre fiscal, ¿no? Que cierre de esto, ¿no? Que cada giro es distinto y tiene sus picos y tiene sus momentos
la industria por la misma naturaleza del negocio, que son momentos más estresantes que otros, ¿no? Uh-huh. Hay empresas que casi que pues siempre es estresante por la naturaleza que así es. Qué fuerte. Entonces, sí, fuertes declaraciones. Sí. Hay industrias y más estresantes que otras, ¿no? Por ejemplo, sí podría decir las finanzas, la construcción, o sea, también. O sea, hay algunas que sí dices como que la naturaleza del mismo negocio te lleva a presiones constantes, ¿no? Y otras que como que tienen sus altas y bajas, ¿no? Uh-huh. Entonces, partiendo de ahí, el burnout, como digo, hay días que pueden ser estresantes y no pasa nada. El tema es cuando ya se vuelve crónico, cuando es una constante y ahí hay señales específicas, cómo detectarlas, ¿no? Estas señales o microseñales. Pues número uno, pues cuando te estás temblando aquí el párpado, ¿no? O sea, cuando de pronto ya te empieza a temblar aquí el párpado, la sensación de que no puedes tragar, aquí como que tienes una bola en la garganta, los famosos también los nudos, ¿no? Esos nudos en el cuerpo, nudos de estrés. Hay personas, pero bueno, esto ya es como un poquito ya más avanzado, ¿no? Como que te puede dar hasta parálisis facial o, bueno, temas gastrointestinales también, o luego empieza ahí como colitis, gastritis, entonces, pues todos esos son síntomas del burnout de una manera ya más crónica. Okay. Antes de eso, sí hay algunos pequeños síntomas y una es, pues primero el sueño y la alimentación. Ahí es donde es el primer escaneo, ¿no? Si el sueño no es lineal, o sea, es decir, que no estás teniendo un buen descanso y te estás de pronto levantando a medianoche, uh-huh. Ahí es como un pico, ¿no? Como una señal de alerta de decir, oye, pues ¿por qué me estoy levantando, no? El mismo cerebro está inquieto y el sistema nervioso está como en modo alerta y no te permite descansar plenamente, ¿no? Y la alimentación, ¿no? O sea, uno es el sueño, otra la alimentación, también cuando se te va o cuando ya es mucha alimentación, o sea, como esos cambios alimenticios, pues esa es otra señal como en el día a día. Que o tú cuando dejas de comer o cuando, perdón por interrumpirte. Sí, dejas de comer o comes de más o le das mucha prioridad. Es que creo que hemos entendido mal esta productividad, ¿no? Así de primero lo primero el trabajo y entonces puede que te guste mucho trabajar uh-huh. y hasta se te olvida comer, ¿no? Sí, y otra de las señales del burnout, porque dices, puede que te guste mucho trabajar y cuando ya no disfrutas tu trabajo, claro. Cuando ya no disfrutas lo que antes era un sueño, una ilusión y lo dabas todo, ¿no? O sea, día, noche, no importa si no comí, no importa si no dormí, pero yo puedo morir por este sueño y me encanta este proyecto, ¿Qué pasa cuando de pronto ya se van las ilusiones? No es así, un día despertaste y ya no estoy encantada con mi trabajo, uh-huh. ¿no? Eso también, esa es otra de las señales del burnout, cuando ya no te saben las cosas y empieza a haber una sensación de apatía, de indiferencia hacia tu propio trabajo o incluso una empresa, ¿no? Si estás dirigiendo una empresa o varios proyectos que ya ni siquiera te acuerdas por qué estás haciendo lo que estás haciendo. De acuerdo. Ok, entonces, bueno, son estos síntomas graduales, unos que son más notorios que otros. Lo primero, el cuerpo te empieza a hablar, te empieza a dar mensajes. Ese es el primero, el cuerpo habla y el cuerpo a veces grita. Grita, exacto. grita. Y una solución para el cuerpo es con el mismo cuerpo, ¿no? Tan simple y sencillo como el movimiento, el ejercicio, el deporte, el escuchar música, o sea, bueno, depende de lo que te guste, pero el cuerpo, o sea, esas señales físicas y fisiológicas se atienden de la misma manera. Entonces sí pero hay que saber también identificarlas, porque si no, de nuevo caemos en normalizar de, ay, bueno, no importa, es normal el estrés, somos todos. Así estamos. O así es el equipo. El equipo, sí, así nos caracterizamos y vamos con la bandera del estrés, qué divertido, ¿no? Y te ríes aparte. Sí, no, yo sí veo eso. ¿Sí? Yo sí veo eso. O sea, hay un ejercicio bien padre que hacemos en talleres que es precisamente sobre las emociones. Y entonces, o sea, el ejercicio es decir, como que le pides algo a alguien, ¿no? Es simplemente la misma oración y todos dicen la misma oración en diferentes turnos, ¿no? Pero cada quien lo dice con una emoción diferente.
Okay. Ahora porque sí, la misma palabra la puedes decir, pero con un tono distinto. Entonces puede ser desde la alegría, desde la gratitud, desde el enojo, desde la frustración y desde la tristeza. Y cuando llego a la palabra estrés, ahora di la misma palabra, pídelo, pero estresado. Ajá. Y todos se ríen. Ay, sí, no, el modus operandi. Ay, sí, ay, mira. O luego otros le hacen carrilla. Ay, mira, te hablan. Ay, mira, estresadas. Y empiezan a decir, mira, eres tú justo de que, ay, ¿por qué no me tocó a mí? O sea, yo estoy bien familiarizada. Todos estamos bien familiarizados con el estrés, sí, al punto de normalizarlo. Entonces ahí es cuando yo también me he percatado, o sea, me he dado cuenta de que digo, qué fuerte, pues, ¿no? Porque ya ha llevado a un nivel constante, es silencioso y puede ser muy peligroso. Oye, y entonces desde tu experiencia, cuando has trabajado en empresas, y Ana Lucía ha trabajado para empresas como Nike, como varias más corporativas, y ¿cómo haces esa intervención? O sea, parte desde el jefe o parte desde algún integrante de los equipos, levantar la mano y decir, oigan, necesitamos parar, aunque sea unas horas, y entender qué nos está pasando y cómo podemos moldear esto. Hay una frase padrísima que ha sido, todavía no encuentro quién es el autor de esta frase, pero es la razón por la que hago lo que hago, que dice, el liderazgo, o sea, el liderazgo lo principal, ¿no? Pero principalmente la gente, o sea, la frase dice, la gente no renuncia a las empresas, renuncia a los malos jefes. Ok. Entonces, partiendo de ahí, regreso al liderazgo que, digo, también por la misma experiencia me empecé a dar cuenta de que el líder o la líder es la persona clave, que pues de ahí se desprende todo. Todo, puede haber grandes políticas, bonos, compensaciones, bonitas iniciativas, beneficios, puede haber muchas cosas hacia el colaborador, pero si hay un mal liderazgo, todo se quiebra, todo, ya nada importa, porque fíjate, una persona o un equipo se sostiene o se queda, ¿no? O la famosa retención que hablamos en RH, o sea, se queda por las personas, o sea, por principalmente el líder, ¿no? De que, ay, es que estoy muy comprometido con mi líder, o sea, o se queda o se va por la misma razón, que principalmente tiene que ver con los jefes de arriba. O sea, eso se me hace así súper importante en términos de RH. ¿Cuál es el factor que tú dirías que hace la diferencia? O sea, ¿hay estadísticas o hay números o hay un ranking de estos son las primeras 3 causas de que alguien decida decir hasta aquí llegué, ya no puedo más? Sí, pues uno es el liderazgo. O sea, sí, el liderazgo es lo más importante y clave. Entonces, digo, sí hay cosas que hace que una persona se sienta más, pues como que con bienestar, útil, con propósito, se sienta motivado, ¿no? La famosa motivación. Y sí tiene mucho que ver con, pues, la cultura que se profesa en la empresa. O sea, como también en estadísticas, esa es otra de las cosas que más está pues rankeado como lo más importante, ¿no? Como la cultura. O sea, qué tipo de cultura es, la misión, visión, valores, o sea, como la filosofía que predica, porque una cosa es lo que se predica y otra cosa es lo que se respira verdaderamente en el día a día, ¿no? Y que si está el radiopasillo, bueno, o sea, tiene que haber ese match o esa congruencia con lo que pues verdaderamente se profesa en esa filosofía o cómo somos nuestra cultura y lo que realmente es en el día a día, ¿no? Y una persona así pues se puede sentir cobijada de decir, oye, sí me gusta esta cultura, me gusta que implementan planes de carrera, veo toda una carrera aquí en esta empresa, invierten en mi bienestar, hay buenos programas, obviamente pues el sueldo, o sea, desde lo más básico hasta las cosas añadidas que puedan hacer sentir bien ese salario emocional, ¿no? También, o sea, como bien a una persona y que haga la diferencia entre que se quede
o se vaya, ¿no? Entonces, pues una es, como digo, sí, la cultura. Ajá. Y dentro de la cultura, pues es que la cultura yo creo que ya lo enmarco todo, porque la cultura es pues, la cultura de comunicación, cómo se comunican, si hay planes de comunicación o no, cada quien hace lo que quiere y como puede y como Dios le da a entender, Ajá. o si hay pues verdaderamente como un sistema y se promueve una buena comunicación, hay retroalimentación, o nunca te dicen ni qué hacer y tú solito tienes que averiguar, o tienes una persona, un jefe que sí te está retroalimentando, te está direccionando hacia dónde, bien, mal. Todo eso va dentro de la cultura, pues, ¿no? O sea, si hay buena comunicación, si hay un buen liderazgo, cómo es el liderazgo, todo está permeado en ese sistema, por así decir, ¿no? Ok. Oye, ¿y qué le dirías a alguien que sabe que está en una experiencia o que está experimentando el burnout, pero no puede dejar su trabajo? O sea, que en este momento, por compromisos o por X temas que no son fáciles, ¿qué le dirías a esa persona que en este momento no puede dejar su trabajo? ¿Cómo puede navegar un burnout? Yo le diría que primero que nada el desarrollo es personal, ¿no? O sea, entonces más allá de depender de pues, que las circunstancias cambien, que la empresa cambie, que pues qué sé yo, sí, pues como las preocupaciones, las deudas, los clientes, los proveedores, como todo lo que esté allá afuera cambie, pues primero que nada el compromiso es personal. Okay. Y de ahí pues es identificar, pues de entrada es un gran paso el identificar de, oye, si tengo estos síntomas, pues es como un checklist, ¿no? Como sí presento pues estos síntomas, sí me detecto de esta manera, o sea, y ya identificando, teniendo esa misma claridad, de entrada eso, ¿no? Y segundo, pues, o sea, ya a partir de la toma de conciencia, el hacer algo, ya personalmente, tú como persona, dar ese paso, pues, hay mucha información allá afuera, hay tanto en todo, que ya con la inteligencia artificial también hay muchísimo, ahora sí que información sobra sobre estos temas, ¿no? Ya está en uno ese desarrollo y esas ganas de salir adelante y de poder afrontar esta situación, ¿no? Entonces como digo, pues la información hay, y el acudir, pues obviamente a un profesional, ¿por qué no? Pues no, o a lo mejor podría decir, no, es que no puedo ir a un terapeuta, un psicólogo, un profesional de la salud mental, o depende del caso, ¿no? Un psiquiatra, de que no, Ana Lucía, fíjate que pues por estas, como dices, no, estos mismos compromisos económicos ni tampoco puedo. Digamos que tampoco se puede. Hay otras maneras, o sea, hay otras maneras de que puedas ir atendiendo y atendiéndote, como digo, ¿no? Ese escaneo corporal, mental y poco a poco ir, pues por lo menos como amortiguando okay. Estos síntomas, ¿no? ¿Podría ser un poquito más específica en este tema de, a ver, ya hablamos de identificar un escaneo corporal y también de tomar un poquito de responsabilidad en cuanto a las cosas que tú puedes controlar con respecto a las que no puedes, ¿no? En un ambiente, aunque en ese momento no puedas renunciar. ¿Qué otro tipo de cosas puedes decir en el día a día, o a lo mejor en la mañana, o a lo mejor en la noche, o a lo mejor dentro del mismo equipo, si tienes un mal liderazgo o un jefe que es intransigente, un jefe que no te toma en cuenta, todos estos escenarios que a veces vivimos en las empresas, ¿cómo puedes tú en algo muy específico decir, ok, en este momento no puedo renunciar, pero voy a hacer A, B, C? Sí. Ahí me regreso un poquito a lo que estábamos platicando del mindfulness, ¿no? Ajá. O sea, esta parte de conciencia, esta parte de como de entrada desde respirar, ¿no? Como que luego nos saturamos de que ay, estoy así como... El cerebro se bloquea. Sí. Se bloquea y literalmente como si fuera una pared donde no nos permite ni escuchar, ni solucionar, ni aunque tengamos buenas personas a nuestro alrededor, o sea, como que nos bloqueamos de toda posibilidad de dar un paso, pues, ¿no? O de atender cualquier necesidad que haya. Entonces, pues de entrada,
desde el respirar, desde regresar los expertos lo dicen, esta parte de regresar a tu centro, ¿no? Entonces ese regresar a tu centro es simplemente el volver a oxigenarte, el volver a hacer lo que te provoca pues placer, motivación, ¿no? Si te gusta pintar, cantar, bailar, o sea, cualquier actividad que por alguna razón la dejaste hacer, yo le diría a esta persona como regresar a aquello que te da pues razón, placer, te da propósito, te da esa chispa de volver a reactivarte o de tener esos más allá de descansos, pues esos como picos de motivación, pues, ¿no? Entonces, porque por alguna razón, como digo, lo dejamos de hacer por priorizar el trabajo, el estrés, ya nos sobresaturamos. Entonces regresa a hacer aquellas actividades, no sé, meditar, orar. Si eres una persona de fe, pues a lo mejor hacer oración y dices, ay, ya no, antes iba a la iglesia y ya no, bueno, pues regresa a tu fe, a tu oración, o frecuentar a tus amigos. Sabes que, como digo, ¿no? Tanto distintas áreas de la vida que las dejaste de hacer por únicamente focalizarte en una, pues volver a echar ojo y todo esto, aquello que te provocaba pues mucha motivación, algo que es algo como muy importante para ti, regresar a eso, ¿no? De acuerdo. Entonces eso va a cambiar internamente, va a cambiar pues tu motivación, tu configuración, tu energía. O sea, me refiero como o sea, sí regresas de otra manera, con más claridad y con más tranquilidad para tomar mejores decisiones. Y obviamente no va a cambiar la situación porque no cambiamos a las personas. Digamos que un jefe que es, como dices, intransigente, intolerante, ya no está dentro de nuestro control. Claro. Pero sí como nosotros respondemos. Entonces, lejos de ser un espejo de que ya me convierto en ese jefe intransigente y me la paso como que al tú por tú y ya hay como que cierta apatía, cierto rechazo, cierto enojo y cierto resentimiento hacia persona. De nuevo, es esa responsabilidad personal y soltar esa parte que se dice fácil, no lo es, pero me refiero que cuando ya empiezas a configurar esta parte pues de regresar a ti, a tu centro, empiezas a ver las cosas de una manera distinta y, como digo, menos reactiva, ¿no? Entonces, pues ya empiezas o sea, es como también lo que nos dicen cuando pasan las cosas bonitas, pues hay que disfrutarlas. O sea, la felicidad, el placer se disfruta cuando está sucediendo, ¿no? Que no siempre sucede, no siempre estamos así sonrientes y a carcajadas, pero cuando suceden esos momentos bonitos, disfrútalos. Y cuando suceden momentos difíciles hay que gestionarlos. Entonces, en esa gestión es todo un proceso. O sea, es todo un proceso de ir evaluando, de ir, si tengo que gestionar a un mal jefe, pues toca, o sea, en el día a día, como digo, ¿no? Como tú de alguna manera reaccionar de diferente manera. Y sobre todo soltar aquello que no está dentro de tu control, ¿no? Porque pues no podemos controlar las reacciones de otra persona, pero sí podemos ir un poco, pues sí, controlando, o sea, gestionando a nosotros mismos e incluso hasta podemos educar a la otra persona. ¿Quién quita que...? Sí, totalmente, completamente. O sea, fíjate que escuchándote me acordé, acabas de mencionar 2 de las 3 estrategias que Novak Djokovic, que seguramente lo conoces, todo el mundo lo ubica, uno de los grandes tenistas, él dice que, bueno, el 5% de nuestra mente es consciente y el 95% es inconsciente. Por eso reaccionamos tanto y por eso a veces en la noche hacemos este tipo de ejercicios de qué fue lo que pasó, ¿no? Pero acabas de decir 2 de las herramientas que él dice que utiliza a diario para poder entrar en el centro, para poder centrarse y para poder, pues eso, o sea, como estar más presente. Él mencionaba 3, la oración, la visualización y la respiración. Y acabas de mencionar 2 de ellas, o sea, la oración y la respiración, que... La visualización es buenísima. Y la visualización. Son como las 3 herramientas que él utiliza a diario para poder estar... digamos, ganándole un poquito más a ese porcentaje de mente consciente
con respecto a la inconsciente. Y con respecto a lo que va sucediendo en el día a día, que, o sea, todos esos detallitos, y cuando llegas a un burnout, no sucede de la noche a la mañana. O sea, sucede así de poco a poquito, y así como que se va sumando día con día hasta que de pronto ya es insostenible, ¿no? Como toda esa carga mental, psicológica, de operativa, o sea, todo tipo de cargas insostenible, pero sucede así poco a poquito que se va abonando, ¿no? Como una cubeta que ya está llena de agua, pero fue como goteros, gota por gota, hasta que ya de pronto ya está llena la cubeta y ya se salió el agua, ¿no? Ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo, que en el día a día una gotita más no la notas. Te duermes, te levantas, una gotita más, una gotita más, una gotita más. E incluso te acostumbras, ¿no? Porque si el cambio es muy grotesco, por supuesto que reaccionas, ¿no? Sí. Está como la resistencia. Claro, se genera una resistencia. Si en tu ambiente laboral todo está bien y de repente te cambian al jefe y el jefe es, ¿no? Intransigente, claro que notas ese cambio. Pero el burnout, el riesgo es ese, que no te permite identificarlo porque literal, o sea, es como si te rasguñaras diario un poquitito, ¿no? Sí, de pronto ya tienes una herida de corazón abierto ahí. Literal. Sí. Oye, y cuéntanos entonces de tu libro. Hiciste un libro que se llama Cactus. Se llama El Cactus de la Felicidad y precisamente trata de esta planta, ¿no? Del cactus y cómo podemos ser como un cactus y cómo podemos florecer, o sea, porque es una analogía, es una analogía de florecimiento que viene, bueno, pues no, es producto de pues, mis estudios, formaciones, conocimiento, pues casos de clientes, pues al final un producto de entre conocimiento y experiencia, donde quise pues compartirlo de esta manera, una manera de analogía de florecimiento donde pues todos podemos florecer a pesar de estar en el desierto como el cactus, ¿no? Con las batallas y poca agua y con todos los recursos, pues no, entonces cómo florecer o cómo ser felices pues a pesar de las circunstancias adversas, ¿no? Mucho calor, mucho frío, pues como es el desierto y en la vida quien me diga que no tenga batallas, pues no es cierto, ¿no? O sea, todos tenemos batallas y el cactus es un elemento que elegí, pues un elemento de la naturaleza que se me hace pues precioso y no porque sea de Sonora, ¿no? Porque pues soy sonorense y allá abundan los cactus, pero fue más bien pues rescatándolo como un ejemplo, ¿no? Como un ejemplo, como esa, pues sí, ejemplo referente de la naturaleza donde pues florece, o sea, tiene unas flores bellísimas el cactus y lo chistoso es que pues florece, le dura como unos 5 o 7 días y luego otra vez pues es como volver a agarrar fuerzas y las raíces, todo, entonces es como tú puedes ser como un cactus en tu experiencia humana, ¿no? Muy bien. Y ahí voy llevando a las personas pues de capítulo tras capítulo pues en cómo puede ser como el cactus de la felicidad desde el sustrato, las raíces, el tallo, las hojas, las espinas, o sea, cada capítulo tiene un elemento del cactus asemejado a ti, o sea, en tu experiencia humana para que tú al final puedas florecer, ahora sí que donde sea que estés parado. ¿Y se puede encontrar en dónde? Para comprártelo. Sí, pues lo pueden encontrar en Amazon, ahí está disponible en todas las plataformas, tanto audiolibro como pues libro también físicamente, porque pues Amazon te lo lleva a la puerta de tu casa, entonces quienes quieran pues sí, como físicamente. Me encantaría decir que yo tengo más copias, que justamente se me acaban de terminar el primer tiraje de las primeras copias, las primeras, pero bueno, obviamente va a haber una reimpresión porque pues es algo que me encanta compartir físicamente, ¿no? Pero también está disponible en ebook, ¿no? Ebook, o aquellos que les guste, pues también audiolibro, también audiolibro está padre. Excelente, pues bueno, ya tenemos un libro de alguien súper experta en todos estos temas de burnout, de cómo navegar todas estas experiencias de saturación que nos van pasando a todos, como dices, ¿no? Todos atravesamos eso. Oye, ya para recapitular o para cerrar un poco, a mí, como te platiqué, me gusta mucho, porque está basado en la ciencia, insisto, el escribir a mano, el
conectar la parte prefrontal del cerebro con la amígdala, que es la que te hace reaccionar, y cómo a través del movimiento de la mano esos estímulos van haciendo que nos tranquilicemos, y cómo el pensamiento ya aterrizado en un lugar físico nos permite darle un tamaño a nuestros problemas. A lo mejor ya no es el monstruo que vivía en tu cabeza, sino ya lo ves como de un tamaño y de ciertas dimensiones, manejable, y puedes cerrar, insisto, estos bucles mentales que no terminamos que nos desgastan mucho. Puedes agradecer, puedes tomar, digamos, todas las ventajas que existe de poder aprender a pensar a través del papel. ¿Tú tienes, por ejemplo, una o dos preguntas que podamos compartir con todos para que al final del día o en algún momento que tengan puedan, digamos, empezar a escribir y autoconocerse en todos estos temas que hemos platicado? Yo diría que 3. Hay un ejercicio que me gusta mucho que se llama PRP. Ok. O sea, y son 3 letras. La P es de permiso y es de permitirte sentir. O sea, este PRP es justamente para responder y no reaccionar, ¿no? Volvemos a esa claridad, ¿no? Simplemente cuando sucede como un fracaso o una expectativa que no fue como tú querías, cuando suceden esos bajones, esos momentos difíciles, y estás ahí como luego, ay, ¿por qué? Y así, bueno, entonces empieza la primera P, que es permitirte, ¿no? De acuerdo. O sea, entonces, pues aquí es como, pues tú puedes escribir esa parte, ¿no? Como permitir, o si lo estás viviendo en ese momento, pues te puedes ir al baño, puedes respirar, ¿no? 30 segundos o 1 minuto, depende del tiempo que tú quieras disponerle, pero no te lo saltes, ¿no? Como permitirte, porque luego nos guardamos, resentimos, ahí como que recluimos las emociones y ahí pues luego es cuando luego brota, ¿no? Y sucede el burnout, ¿no? La R es reconstrucción. Entonces, en esta etapa de reconstruir es la pregunta que te haces es, pues esta situación así como está caótica, desagradable, no me gusta la situación, es ¿qué beneficio puede tener esta situación? No quiere decir que estés contento con la situación, porque por algo te sientes como te sientes y ya, la P de ya te permitiste sentir, pero es ¿qué beneficio puede tener? O sea, ¿qué aprendizaje, qué beneficio o puede contraer un resultado positivo? Más allá de cómo te sientes y que todo puede ser horrible, ¿no? ¿Qué puedo extraer de aquí, no? Y la tercera la última P, es perspectiva. De acuerdo. Entonces, en la P de perspectiva, la pregunta es, ¿me estoy ahogando en un vaso de agua? Así, ¿no? ¿Me estoy ahogando en un vaso de agua o puedo tener otra perspectiva diferente de esta situación que estoy viviendo, cómo se va a ver en 1 año, cómo se va a ver, cómo la vería mi papá, cómo la vería mi mamá, cómo la verían mis hijos? O sea, la P de perspectiva es bien interesante. O si fuera una película de comedia, ¿cómo fuera esta situación? O sea, es hacerte algunas preguntas específicas para que adoptes otra perspectiva. Porque a veces las situaciones las vemos tan enfrente y como que tan grandes pues, o sea, que cuando reduce las preocupaciones, o sea, más bien cuando tú adoptas una nueva perspectiva, nuestras preocupaciones reducen y ya empiezas a ver soluciones, posibles soluciones. Entonces, y oportunidades donde antes no las veías. No, porque pues te estabas ahogando en el vaso de agua. Claro. Ya la cubeta de nuevo está así ya al borde, o ya se está desbordando, y entonces es, a ver, ¿qué haría mi mamá? ¿Qué haría mi papá? ¿Qué harían mis hijos? O una persona que admiras, ¿no? Sobre todo ese ejercicio, esa pregunta es muy, muy buena de una persona que tú quieras o admires, que sea respetable para ti. ¿Qué haría esa persona en esta situación que yo estoy viviendo? Y la respuesta a esa pregunta, te da una nueva perspectiva. Entonces ese PRP es muy bueno en ese tipo de situaciones. No tiene que ser PRP, o sea, como dato curioso que yo le dejo a la gente, pues RPP, o al final tú lo vas tropicalizando y tú, o sea, mi invitación aquí a la gente es que aplícalo. Hazlo, y como buen ejercicio, en la medida que lo vayas practicando, pues se va a hacer más fácil, y puede ser que primero sea la perspectiva, luego la reconstrucción, o te vayas directo. O sea, puedes irte, no tiene que ser en ese mismo orden. De acuerdo. Pero lo importante es que lo hagas. Qué interesante, de verdad, así.
PRP. PRP, ajá. Permiso, reconstrucción y perspectiva. Permiso, reconstrucción y perspectiva. Y de verdad yo creo que encuentras, como tú dices, respuestas y luces que van saliendo a través de la escritura o a través del ejercicio que antes solamente estaban escondidas en tu cabeza, en esta maraña que no tenía ni principio ni fin. Sí, lo puedes hacer por escrito, lo puedes hacer mental, rápido, a ver qué aprendo, a ver qué en esta perspectiva, qué haría mis hijos. O sea, lo puedes hacer tú internamente y rápido, o puedes hacer todo un tiempo destinado a escribir. O sea, puede ser de la manera como se te facilite más. Excelente, sí. Excelente, de verdad, pues Ana Lucía, de verdad, muchas gracias. Gracias. No sé si quieres agregar otra cosa, algo que creas que es importante también que se queden en la mente con todo este tema del burnout que hemos platicado para la claridad mental. No, pues yo simplemente invitaría a la audiencia que siempre estén conscientes, que siempre estén con este escaneo corporal, detectar las señales a tiempo y bueno, pues también que me sigan. ¿Por qué no? Que me sigan. Muy importante. Cuéntanos. En mis redes sociales, sí, aparte del Cactus de la Felicidad que lo pueden encontrar en Amazon y en diversas plataformas, pues también que me sigan en Coach Ana Lucía Castelo. Coach Ana Lucía Castelo en pues todas las plataformas también, tanto pues Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn. También, bueno, pues tú y yo nos conocemos por LinkedIn. Ahí estoy igual. Muy bien. Coach Ana Lucía Castelo. @ Coach Ana Lucía Castelo. Sí. Excelente, pues por supuesto que te estaremos siguiendo y gracias de verdad Ana Lucía por estar aquí, gracias del espacio, por el tiempo y por todas estas herramientas que nos has dado muy concretas, creo, para poder no solamente diagnosticar el tema, sino tener herramientas concretas para que nos dé un poquito más de claridad en esta experiencia que todos vivimos. Así es. Muchas gracias. A ti, no, muchas gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad. No, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Dale like, compartir todo esto que tú ya sabes que puede hacernos crecer en el podcast Clarity Mental Flow. Yo soy Carla Montes. También me puedes encontrar en Instagram, en TikTok, en LinkedIn como @Carla Montes. Y nos vemos en la siguiente.